de la verificación de las publicaciones. Me permito, presidente, a establecer el porqué de esta normativa o cuál es el objeto y para que la gente lo entienda. Actualmente tenemos 2 periódicos en este país que ya solo sirven para madurar aguacates o para madurar mangos. Y a algunos eso les molesta porque efectivamente son los que han financiado muchas campañas políticas en este país y han ayudado a muchos a que se vuelvan mediáticos en diferentes medios. El tema es que justamente ese monopolio de la información que se tenía estaba dada a que justamente se podía dar en los diferentes medios y en los medios normales o tradicionales para que tenga certeza jurídica una publicación se hacía a través de un diario. La ley normalmente narra, dice, el diario oficial y en 2 o 3 publicaciones en un diario de mayor circulación. Y los diarios de mayor circulación en este país, como ya lo dije anteriormente, han sido 2 tradicionalmente. Eso es lo que narra normativas en la mayoría de ellas. Entre otras, hay diferentes clases de publicaciones. Unas son 1 vez, otras son 2 veces, otras son 3 veces, dependiendo de lo que se trata de hacer o establecer. Ahora, lo que vamos a generar nosotros es que efectivamente hacer una publicación a través de cualquier medio, que ya no sea el medio tradicional, que es decir, los periódicos, sino que pueda ser también a través de los periódicos digitales, porque justamente nos queremos adaptar a las nuevas tecnologías y efectivamente la gente está más cercana a lo que es a un aparato de una computadora, un celular, entre otros, y es donde normalmente se está informando constantemente. Por lo tanto, es más rápida y más efectiva la información. Y trae como consecuencia también que muchas otras personas puedan tener el objeto por el cual se hacen las publicaciones. El objeto de las publicaciones es justamente la transparencia. El objeto de las publicaciones es justamente la seguridad jurídica. Y estamos en este país donde muchas veces se ha mandado a publicar en estos diarios que nadie ocupa, que nadie utiliza y que, reitero, son los que solo sirven para madurar aguacates. Entonces nadie los compra y la gente no sabe, no conoce. Y ahora, con esta normativa, lo que vamos a generar nosotros es darle a la población una seguridad jurídica de alguna publicación que se esté dando. Dicho sea de paso, y quiero advertir que estamos ante la presencia de, en un momento de una iniciativa de ley y que las comisiones, deben entenderlo, son justamente para eso, para que las discutamos y para que exista discusión entre cada uno de los argumentos que se plantean. Ahora bien, discutir con el objeto de construir, no discutir con el objeto de simplemente traer alguna vendetta política. Lo que sí quiero hacer mención es lo siguiente. Cuando hablamos de derecho probatorio, ahora justamente estamos ante las circunstancias que muchos hechos correspondientes ya están dándose dentro de las mismas redes sociales. Y por lo tanto, una noticia como tal, una publicación como tal, estos ya agarraron una fuerza jurídica en la actualidad, porque muchos tienen la manera de cómo comunicarse, la manera como les llega la información es a través de estas redes. Por lo tanto, se ha tomado en cuenta ojo con esto, la población tiene que saberlo, la posibilidad de que se haga a través de los periódicos tradicionales en papel o se haga a través de los periódicos en los cuales van a ser virtuales. En ese sentido, yo no comprendo efectivamente cuál ha sido la posición de parte de los compañeros que con antelación han manifestado. Y lo digo lo siguiente. Se manifiesta que efectivamente no van a tener la obligación, sino que se hará a través de la manera tradicional. ¿Quiénes? Todo el estamento del Estado. Esto consiste lo que es el órgano legislativo, el órgano judicial y el órgano ejecutivo. Ellos seguirán haciendo de la manera cual está planteado hasta este momento. Incluso las autónomas y las municipalidades
seguirán haciendo sus publicaciones de manera normal. ¿Cuáles entonces van a ser aquellos? Incluso debemos recordar, y le recuerdo al diputado que me antecedió, que si bien es cierto, el notario no es un servidor público, pero ejerce el poder de ver, lo dice uno de los artículos en los cuales anteriormente usted ha escrito. En tal sentido, es una potestad a la cual hago mención con facilidad de que efectivamente es un poder de ver del Estado, que le encomiendan al notario, por lo tanto eso también formará parte de que se cumpla a través de los medios tradicionales que actualmente están, porque forma parte del órgano ejecutivo como tal, judicial como tal, en función de uno que no forma parte del estamento del Estado, pero sí tiene ese deber correspondiente. Ahora, Presidenta, quiero hacerle mención también que para mí es importante que se haga un mecanismo de verificación y considero que como no se ha planteado de manera clara por totalmente en la iniciativa, considero que se tome la siguiente propuesta, que sea como estipulado con el articulado número 6, vericidad de la publicación. El cumplimiento de esta regulación estará sujeto al conocimiento de la autoridad respectiva, de conformidad a la normativa que establece que especialmente ha determinado la obligación de publicación. Para tal efecto, la autoridad encargada dejará constancia de haber verificado el cumplimiento material de la divulgación efectuada por cada persona natural o jurídica obligada, estableciendo además los mecanismos que garanticen la veracidad de la publicación. En el inciso segundo se ha articulado así, no significa que está escrito en piedra, podemos mejorarlo, para eso está, es perfectible. En el caso de esta obligación, en el caso que esta obligación se encuentre vinculada con la acreditación de esta condición frente a terceros, bastará para los efectos de cumplimiento la presentación de la evidencia de la publicación ante la autoridad correspondiente, a la que deberá anexarse declaración jurada ante notario que certifique, ojo, la autenticidad de la información confrontada entre la forma impresa y el soporte digital que se ha utilizado para los fines de la publicación. En términos sencillos, tendrá entonces la autoridad correspondiente, se tendrá que presentar una declaración jurada donde se establezca que efectivamente se hizo la publicación, y al presentarse la declaración jurada de la certificación que efectivamente se encuentra en el diario correspondiente digital, y con eso se comprobará si en su caso será necesario hacerlo. Pero asimismo, Presidenta, creo que es importante establecer una declaratoria de exclusividad, y eso estaría regulado en el artículo número 7, que a mi juicio, ¿verdad?, podría estar redactado de la siguiente manera. Reitero, esto no está escrito en piedra, por eso estamos aquí, para trabajar. Quedan derogadas en las leyes secundarias vigentes las disposiciones, no las leyes, es que eso carecía de lógica jurídica, incluso está limítrofe. Las disposiciones que establezcan un carácter de exclusividad de realizar publicaciones mediante la utilización de medios escritos, impresión de circulación nacional, siendo potestad del obligado el uso de estos medios u otros en formato digital
de conformidad a lo que se establecerá si es viable en el artículo 5, ¿verdad? O el 6 o el 7 o el que se le pueda poner en su momento. Yo le he puesto 5 en razón de que hemos ido a tratar esa enumeración, pero posiblemente no sea el 5, posiblemente sea el 6, de acuerdo a cómo lo vamos ventilando en el momento. Entonces, lo que queda entonces para aclararle a la población es que no es que las 30, 40 o 50 normas se van a derogar, eso reitero, sino que van a ser justamente solamente aquellas que establezcan, ¿verdad?, las disposiciones de carácter exclusividad, o sea, solamente las que manifiesten que la publicación tendrá que ir en los diarios de mayor circulación normales, sino que ahora también podrán hacerlo de manera digital. Esas son las que van a ser derogatorias, y por eso dice derogatoria de exclusividad. Reitero, en esta comisión estamos para nosotros generar opinión y bonancible será que cada uno lo diésemos de la mejor manera. Solamente, Presidenta. Gracias, diputado. Quizás ahí que le haga llegar al equipo técnico su propuesta y quizás sería, dejo a discusión de esta comisión, si dentro de la derogatoria de exclusividad podemos dejar como excepción la ley del notariado, la ley de diligencias notariadas, para que la podamos ver en el de jurisdicción, perdón, para que lo incorpore en el borrador LIC a efectos de dejar todo en relativo al notariado, ¿verdad? Sabemos que existe un debate doctrinario en el que se considera si el notario es parte o no del Estado. Entonces, si nos quedáramos asumiendo que es parte del Estado, el artículo que propuso la diputada Rebeca Santos estaría en esa misma vía, pero como existen principios doctrinarios en los que se ha establecido que el notario no es parte del Estado, sino un delegado del Estado, todas las funciones que éste realice bajo esa lógica no quedarían no quedarían en esa misma línea que están en medios impresos. Entonces, veamos cómo puede quedar una propuesta dejando a salvo lo relativo a la materia de notariado, para que se pueda, sí, lo que pasa es que si consideramos que el notario es parte del Estado, la diputada Rebeca Santos estableció un articulado en el que decía que el Estado en sus 3 órganos, pero si tomamos doctrinariamente que el notario no es parte del Estado, sino un delegado del Estado, puede ser que de alguna manera la comunidad jurídica sienta un vacío jurídico y pueda cuestionarse si están en la obligatoriedad o no en relación a las diligencias notariales, y publicarlas en los medios impresos o en medios digitales. Entonces veamos, licenciado, si se puede incorporar esa parte y ver cómo queda el articulado. No sé, diputado Portillo Cuadra, creo que usted me había pedido la palabra. Sí, la verdad es que no es un tema de la conceptualización del notario. El tema es quién paga las publicaciones, y quien las paga es el particular, el que nos está oyendo. Entonces, si se quiere beneficiar al pueblo, hay que decirlo con claridad, de que ese tipo de diligencias no se van a publicar o no van a tener exclusividad en medios impresos. Y ahí se termina todo. La discusión no es un tema, digamos, sobre si el notario es un delegado del Estado o no. Por supuesto que es un delegado del Estado y actúa en nombre de él. Eso es básico saberlo. El otro tema, que como no tenemos, digamos, el mayor tiempo, porque entiendo que ustedes lo quieren aprobar ahora, pero solo quiero dejar planteado para que el técnico lo recuerde, es el tema eminentemente probatorio. El tema eminentemente probatorio sobre si se va a aprobar la publicación con un CD, con una ayuda, con una USB, ¿cómo se va a aprobar eso ante la autoridad competente? O en términos generales se dice cualquier tipo de medio probatorio y ahí se satisface a la autoridad que sea. ¿Por qué digo esto? Porque si se aprueba algo a la carrera, vamos a meter en líos a las mismas instituciones del Estado, vamos a meter en líos al mismo órgano de Estado que nosotros queremos salvaguardar. Y la otra cosa que hay que decirlo de alguna manera en algún lado del articulado es en qué tipo de periódicos digitales se pretende publicar. O si por el contrario no es necesario un periódico digital, sino que simplemente se suba a una red y ya queda publicado.
Es decir, no se dice tampoco en la ley eso, o debemos de entender de que se puede publicar en la Britan y en Última Hora y en todas esas porquerías de las redes sociales. Es decir, van a cobrar ellos las publicaciones que hagan, es decir, o no, es decir, este tipo de redes sociales se van a lucrar con este tipo de publicaciones o no, o por el contrario, es decir, bastaría con que alguien en su Facebook lo publique igualmente la declaración jurada y ya queda publicado el tema. Entonces, creo que como no se dice eso en la ley, en algún artículo habrá que quedar eso descrito. Y el tema de la exclusividad, yo creo que ese debería ser el primer artículo, pues, porque lo que se pretende al final es el tema de la exclusividad. Entonces, sería mejor decir de una sola vez, y ese sería el objeto de la ley. Porque eso es lo que se pretende con esta ley, quitar exclusividades. Eso es lo que tendría que decir como objeto de la ley. Yo me voy a tener que retirar, Presidenta, porque tengo otra comisión a la misma hora y me choca lastimosamente. Antes que se retire, solo me gusto. gustaría que anote que el reglamento de la Ley de Telecomunicaciones en el artículo 64, relativo a las interrupciones temporales programadas, literal C, dice: cuando la interrupción del servicio sea mayor de 35 minutos, los usuarios afectados deberán ser informados con una antelación mínima de 48 horas y mediante la publicación en un diario impreso de amplia circulación, para efectos de que usted dijo que no era como yo lo había establecido en mi ejemplo. Y esa es precisamente la exclusividad que tienen. Es bueno, diputado, sí, voy a terminar, sí. Diputado. Es bueno que no sigamos engañando a la población. Y también aprovecho, antes que se retire, que de verdad hay que prestar atención, diputado, porque sus cuestionamientos y sus preguntas, todas han sido propuestas por parte de los diputados. En relación a que usted decía de publicar en otros medios que usted cataloga como basura, que de verdad sería de ver si no es un principio, si no es una declaración que atenta a la libertad de expresión. La seriedad de la seriedad de la declaración, diputado, sí, Presidenta. me permite, Perdón. cuando usted hace aseveraciones a propuesta de la diputada Evelyn Merlo, se estableció que se tendrían que tomar como aquellos medios que estuvieran inscritos para efectos de pago de impuestos, que no se haga evasión y para efectos de poder iniciar procesos en dado caso si hay una afectación a terceros por el uso malicioso de esas publicaciones. Entonces, hay que tener un poco de cuidado, diputado. Pido la palabra, Presidenta, antes de retirarme. Tiene la palabra el diputado Walter Cotto y posteriormente la tiene Gracias. usted, diputado Walter Cotto. Gracias, Presidenta. Ya casi se va, ¿verdad? Mire, creo que no sé si usted no está comprendiendo, porque es justamente lo que estuve hablando hace un momento atrás, no sé si no me di a entender. La manera para que el derecho probatorio ejerza su función correspondiente de que las publicaciones se hicieron es justamente lo que le manifesté con antelación, para que a usted le quede claro antes que se retire, porque normalmente siempre se retira bien rápido las comisiones. Tengo otras, diputado. Yo igualmente, también venimos nosotros de otras, incluso nosotros no hemos ni almorzado por estar acá. Aprovecho. Que justamente decirle, ¿verdad?, que para probar efectivamente que la publicación va a tener un efecto probatorio, es que se está solicitando que anexo de que la página va a estar certificada como tal, va a haber una declaración jurada donde se va a establecer que efectivamente el notario da fe de que la página verdaderamente publicó tal circunstancia, y eso va a tener lógicamente la certeza, ¿verdad?, que efectivamente se hizo la publicación como tal. Actualmente, si lo damos con carácter netamente jurídico, las publicaciones solamente salen en el diario correspondiente y no hay ninguna otra certeza para comprobar que efectivamente salieron. Bástase con que la ley le dé esas facultades al diario. Ahora nosotros lo que estamos buscando es que para verificar tal circunstancia y que se pueda probar tal circunstancia, se va a hacer la declaratoria jurada de que efectivamente en el sitio web correspondiente se hizo la publicación correspondiente, y con eso lógicamente estaríamos dando respuesta a lo que sería en darle valor a esa publicación en cualquier contención que se pueda dar en aquel momento, solamente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Portillo Cuadra. Gracias, Presidenta. Sí, decía claramente que si el objetivo de quitarle exclusividad es que le salga más barato al ciudadano, pues resulta que ahora sí me queda claro que le van a pagar al medio digital que lo publique, o sea que no va a ser gratis. O sea que ahora, aparte de que le van a pagar al notario la declaración jurada,
también va a pagar la publicación en redes sociales. Yo creía al principio que era gratuito, pues si las redes sociales son libres y podían publicarlo y bastaba con la declaración jurada del notario. Pero cuando usted, presidenta, me dice de que paguen impuestos, que estén inscritos, eso significa que le van a cobrar al ciudadano. ¿Por qué no vamos a hacer una ley para evadir impuestos, diputado? Cuando se contrata un servicio, bueno, no estamos Pero hay que hablando, decirlo así. No estamos hablando Yo tengo la palabra, presidenta, yo tengo la palabra. Usted hace Pero entonces, no es. pero entonces hay que decirlo con claridad en la ley que sí va a pagar, que no va a ser gratuito, porque en ninguna parte de la ley yo lo he leído, para que así le quede claro al ciudadano que no es cierto que lo van a favorecer con que esto va a ser gratuito, no, va a pagar y ahora va a pagar doble porque le va a pagar al notario también la declaración jurada. Ese es un tema y el otro tema es que la veracidad del medio de comunicación o del medio donde se publique sí es consustancial al tema probatorio. Porque hay periódicos digitales que se dedican cotidianamente a la desinformación y a la difamación. Yo no sé qué credibilidad pudieran tener esos medios. Entonces, habría que ver realmente y decir con claridad que estén inscritos, que paguen impuestos y que el ciudadano diga claramente que lo va a pagar. Vea, ¿Sí? diputado, yo de verdad lo dice. No, lo está diciendo la normativa, que tiene que leerlo. es que lo que pasa es que está tan mal elaborado, está tan mal elaborado el documento que el técnico no ha tenido ni siquiera tiempo de retomar todas las ideas. Cuando el técnico ordene las ideas de ustedes y ustedes mismos se aclaren qué es lo que quieren colocar en la ley, en ese momento quizás vamos a tener mayor claridad, porque no se dice si va a ser gratuito o no. No se dice si esa plataforma va a ser de un periódico o va a ser personal. No se dice nada de eso. Entonces, nosotros no nos podemos pronunciar ni a favor ni en contra de algo que en realidad no está claro. Con las disculpas del caso voy para la comisión política. Entiendo que Arena está acostumbrado a no pagar impuestos, como fue en el tema del sobresueldos, pero reclámeselo a Arena. Aquí estamos hablando. Reclámeselo a Arena. Diputado, por favor, mantenga el decoro como lo establece el reglamento. Es que el uso de la palabra la tengo yo. Todavía no he terminado. Correcto, y no he terminado, presidenta. Dijo que se retiraba. Sí, pero no he concluido. Me voy a retirar a la comisión política, dije. Entonces, si hay algo contra Arena, como usted dice que no pague impuestos, acusen a Arena. Pero no es objeto de esta comisión venir a decir de que con este tipo de periódicos se maduran aguacates. Por Dios, hombre, eso no es serio en una comisión de legislación. Las discusiones tienen que ser de altura, entonces no nos pidan responsabilidad cuando ustedes no la han tenido. ¿Terminó, diputado? Sí, por favor. La voy a escuchar, presidente, y luego me retiro. Es que es parte del decoro de que ustedes... No, claro, y por eso me voy a quedar, para escucharla. Vea, entiendo que usted esté un poco confundido. Es normal cuando no se hace escucha activa las propuestas que dan los otros diputados. Acá estamos hablando de quitar y lo voy a volver a repetir por tercera vez para que lo pueda comprender. Acá estamos hablando del quitar el monopolio, la exclusividad y dejar la potestad para que la persona pueda decidir si lo hace en medio impreso o lo hace en medio digital. Aquí estamos hablando, yo no puedo crear una ley y creo que, bueno, no sé si, bueno, la anterior Asamblea Legislativa hasta de un plumazo se creó un decreto para que no se pagaran los impuestos respectivos. Pero en esta nueva Asamblea Legislativa nosotros somos responsables y nosotros no podemos crear una ley en la que se le dé la facultad a la persona de contratar un servicio, pero que a la misma vez dejemos abierta la puerta para que se haya una evasión de impuestos. Nuevamente le pongo otra vez el ejemplo. En la propuesta de la diputada Evelyn Merlos, ella estableció que fueran aquellos medios que estuvieran debidamente inscritos. ¿Esto para qué? Para brindar certeza jurídica tanto a la persona que lo contrata como a la persona que hace lectura de lo que se ha publicado. Entiendo que su afán sea confundir a la población, entiendo que no comprenda cuando no hace escucha activa y yo por eso le sugiero que para la próxima apuntemos, escuchemos y propongamos en lugar de seguir confundiendo a la población, porque todo lo que usted ha establecido, de verdad que se ve mal, pues, porque al final sigue quedando de mentiroso porque los compañeros lo han propuesto. Entonces,
no hay por qué seguir con esas viejas mañas de mentirle al pueblo salvadoreño. La población está clara y consciente que parte, y como el mismo reglamento lo establece, el RIA lo establece, y que ustedes lo deben de conocer perfectamente, si ya son diputados desde hace varios periodos, lo conocen perfectamente, y el mismo reglamento interno establece que las discusiones de cada uno de los proyectos se hacen en las comisiones, y que estos proyectos están sujetos a realizar las reformas respectivas según lo discutido en cada comisión. Así que, de verdad le digo, es lamentable que no haga escucha activa ante lo que las propuestas de los compañeros diputados. Pero como aquí hemos venido a trabajar, si no existe otra incorporación, diputada Evelyn Merlos y después la diputada Rebeca Santos. En ese sentido, Presidenta, la diputada Dina dice que no, en la presente ley, en la ley que estamos discutiendo, no existe los objetivos. Creo que estaba distraída la licenciada. Objeto, diputada. El objeto no venía incorporado en la propuesta inicial. Ajá, yo lo leí en el artículo 1, el objetivo. También estaba distraída cuando no escuchó las definiciones de la presente ley. Definiciones que son bien importantes, pues, para que le quede claro a la población la ley que estamos discutiendo. Ahí lo tiene el licenciado, yo se las presenté, creo que no las escuchó también la diputada. Gracias, Presidenta. Diputada Rebeca, ya le voy a dar la palabra, diputada Rebeca Santos, y posteriormente a la diputada Dina Argueta. Yo creo, Presidenta, que estamos bien enfocados en trabajar acá, es evidente. Yo nunca los había visto patalear tanto cuando estaba por tocarse a la prensa gráfica o al diario de hoy, que son los más afectados en esto, pero evidentemente tienen mucho que defender. Pero le pido, Presidenta, que podríamos continuar con el estudio de esta iniciativa, que de verdad es de mucho beneficio, y no prestar atención a estas pataleadas que dan los diputados, que pues curiosamente hoy están defendiendo a estos periódicos que al final lo que han hecho es evadir impuestos por años, y cuando se ven afectados porque la población ya no quiere seguir haciendo uso de estos medios,